Sí, sí, no hay duda. Nosotros es un partido vital porque, hemos pasado un calendario 6 muy duro, no estábamos a 6, ha pasado una jornada, estamos a 5. Si sacamos este partido como máximo, estaremos a 3 como máximo. Por lo tanto, es un día muy importante para nosotros. Creo que cada partido, como sabéis, es una historia. Nosotros tenemos la experiencia en este sentido negativa respecto a que cuando fuimos a Villarreal venía de jugar en campo del Nápoles también un jueves y tal, y por tanto nos hace ser muy cautos. Creo que el Valencia tiene una plantilla muy amplia y que, bueno, obviamente ayer tuvo un partido muy duro, eso es evidente, pero no me genera para nada un exceso de confianza. Está claro que la mentalidad tiene que ser ganar para de 5 pasar a 3 o 2 puntos, eso es evidente. Lo que pasa es que siempre estamos igual en el sentido de que si luego empatas y los demás no han ganado, pues igual te pones a 4. Que te quiero decir que nosotros lo afrontamos como si tiene que ser victoria sí o sí, eso está claro. Pero luego cuando acabe, si no ha sido así, analizaremos la situación como se haya dado y veremos, pero a mi cabeza no pasa eso ahora. Hemos conseguido pues más o menos en la mayoría de partidos imponer nuestra idea de juego, nuestra filosofía. Creo que hemos tenido un tramo de liga, la central desde que estoy yo aquí, que no tuvimos nada de fortuna con los resultados, y la inicial incluso. Luego pasamos un pequeño bache y ahora pues bueno, yo creo que el equipo en casa está dando la talla, está compitiendo muy bien, tanto consiguiendo victorias como las derrotas con el Barça y el Madrid. Y fuera de casa, pues bueno, estábamos pasando un tramo muy malo. Vamos a ver si lo del campo de la Real pues puede tener continuidad en el futuro. Quiero decirte que un poquito con altibajos, con la pena de que en el momento más bueno que hemos tenido no hemos podido sacar más puntos. Pero eso no nos ha hecho arrojar la toalla, para nada. Sí, hemos trabajado con varias gente trabajando en los laterales. En los centrales vamos mejor en el sentido de que tenemos a Navarro acá, Lazou y Trujillo, incluso Simao en alguna situación también se puede poner. Y en los laterales hemos trabajado con diferentes jugadores. Obviamente lo fácil sería poner a la posición natural, pero también hay que analizar pues el estado físico y todo eso, y eso, bueno, al final tengo un día más para decidirlo y intentaremos no equivocarnos. Juanfran lleva 3 semanas entrenando a un nivel muy alto, acabando todas las sesiones prácticamente, y muy metido. Yo en ese sentido la verdad es que le veo como uno más. Bien, bien, de verdad. Hicimos una comida aquí en Buñol, estuvimos todos juntos. Lucas, que es un especialista un poquito en la carne argentina y todo esto, pues nos preparó todo también con ensaladas y todo normal, y estuvimos muy a gusto, la verdad, fue muy bien. Son cosas que ya sabéis que se hacen de vez en cuando. He dicho Lucas, y también pues hubo más gente obviamente trabajando, como Martín y tal. Nada, todo muy bien, pero en este sentido. Hicimos un poco más de piña de la que hay. Yo creo que es un grupo bastante normal y cohesionado.